Ahí sí. Entonces, exactamente, lo que a nosotros nos interesa de saber de matemáticas financieras es poder interpretar de buena manera de que recibir 1000 hoy es distinto que recibir 1000 mañana. Si yo les digo dos alternativas, recibir 2000 hoy o recibir 1000 hoy y 1000 mañana, ¿qué prefieren ustedes? Alternativa 1, 2000 hoy. Alternativa 2, 1000 hoy, 1000 mañana. ¿Qué intuitivamente, qué deberían ustedes preferir? ¿Sí? 2000 hoy. Exactamente. Y eso, esa decisión tan intuitiva que ustedes pueden tener muy clarita, implícitamente está diciendo que por el hecho de recibir algo mañana en vez de hoy, ustedes están dándole, comillas, un castigo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que aprender de que lo que nosotros recibimos después que en la temporalidad cero va a recibir un castigo. Castigo se refiere de que ese valor en el futuro vale un poquito menos hoy, por lo que recién estaban diciendo. ¿Me van siguiendo con esa noción general? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya, vamos que se puede. Además, nosotros vamos a empezar a decir, ya, listo, logramos entender la noción general del valor del dinero en el tiempo. Perfecto, la noción general. ¿Y cuál es esa noción? Que si a mí me ofrecen recibir dinero hoy o recibirlo mañana, para mí siempre va a valer más recibirlo hoy. Y ahora viene la pregunta, que es lo que a mí me encanta, esto de la parte más algebraica, de decir, ya, pues, pero ¿cuánto castigamos exactamente? Ya vimos que entre recibir 2 lucas hoy o recibir 1 luca y mañana 1 luca, probablemente esa luca de mañana vale un poquito menos hoy. Asumamos que vale 900.000. O sea, yo voy a comparar dos proyectos, dos alternativas, una que vale 2000 hoy y otra que vale 1900, equivalentemente. ¿Cómo transformamos el 1000 de mañana? Ese 1000 de mañana vale 900 hoy. ¿Cómo lo castigamos? ¿Cómo hicimos el cálculo del castigo? ¿A través de qué cosa? ¿Cuál va a La ser inflación. la medida de castigo? Sí, dígame, Felipe. Inflación. No va, o sea, sí, puede ser la inflación, pero ¿qué es lo que implica la inflación? ¿Cuál es la medida de castigo? La tasa de interés. La tasa de interés, muy bien, Camila. De ahora en adelante, nosotros vamos a aprender de que vamos a castigar, entre comillas, cosas que recibimos después. Al traerlas a valor presente, las vamos a achicar un poquito. A eso me refiero con comillas castigo. ¿Ya? Al achicarlas, nosotros podemos intuitivamente saber que se va a achicar, pero tenemos que no solamente saber intuitivamente, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ya cabros, ¿cuánto se va a achicar exactamente? Y ese cálculo, comillas, exacto, pero al dedillo, al peso, se hace a través de una tasa de interés. ¿Tomaron nota? ¿Están tomando nota? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Tan claro? ¿Tan claro? Ya. Eso, a grandes rasgos, es lo que nosotros... Sí, dígame, María. Perdón, ¿puedes repetir la idea de la tasa de interés? Sí, de que el monto exacto en el cual nosotros, comillas, achicamos el valor que está en un periodo futuro para traerlo a un equivalente en valor presente, la forma en cómo lo castigamos para traer a valor presente es a través de una tasa de interés. No, díganme si no es maravilloso explicar una materia así de cero a alumnos, de cero. Ustedes nunca han visto matemática financiera. Pero es Díganme que algo eso es... que Dígame, dígame. como que del futuro se trae al presente. Exactamente. Por ejemplo, Maximiliano, yo le voy a decir a usted de que, por dar un ejemplo cualquiera, Maximiliano, la provisión por desmantelamiento es de 2 millones, pero en 10 años más. Esos 10 millones, 2 millones en 10 años más, para traerlos al valor actual, tengo que castigarlo para que esos 10 millones, traerlo al valor actual. Esos 10 millones, por el castigo que uno hace por la tasa de interés, es un número bastante más chiquitito que 10 millones. O 2 millones, el monto que le dije. ¿Ya? Ahí un ejemplo Es, mayor.
Exactamente. Entonces, incluso yo les voy a poder decir a ustedes otro tipo de cosas más interesantes. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Existe un negocio que genera flujos de 1.000 pesos todos los meses, por 5 años. ¿Eso a qué suena? De acuerdo a lo que ustedes han visto hasta ahora. ¿Cómo se llamaba a lo que es capaz de generar, a los flujos que es capaz de generar? ¿Valor en uso? Valor en uso. Pero ahora el valor en uso le vamos a dar una segunda vuelta al tornillo. Ahora yo les voy a decir, el valor en uso son 10 pagos de 1.000. Pero ustedes van a decir, no, pero espérese, profesor, ¿cómo es la cuestión? Si ya vimos que recibir 1.000 en el periodo 1 es distinto que recibir 1.000 en el periodo 2 y distinto que recibir 1.000 en el periodo 3. Por lo tanto, lo que equivale para mí el valor en uso, voy a tener que transformar esos 10 pagos para traerlos a valor presente. No voy a poder llegar y sumarlo. No sé si me van siguiendo la idea general. ¿Sí? ¿Alguien sí? ¿Alguien no? Sí, que es como tomar cada uno de estos ¿Ya? pagos, lo pasamos como con la fórmula, lo que se haga con la matemática, y lo pasamos al presente, y después al final ahí sumamos todo lo que sería como el total que nos queda. Exactamente, muy bien, Bastián. Esta fórmula que nosotros vamos a utilizar es para cada pago solito, tal como está diciendo Bastián. Cada pago solito en el futuro, para traerlo a valor presente, vamos a tener que pegarle un castigo. Ya vamos a aprender cómo se hace ese castigo. No se preocupen. Y después, miren si esto... Ustedes leyeron el capítulo, ¿no? Ustedes, me imagino que varios leyeron el capítulo para el control de lectura de la semana pasada. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Leyeron algo que se llamaba anualidad o perpetuidad? ¿Lo leyeron, no? ¿Se acuerdan más o menos? Sí. ¿Qué Sí, era creo más que o sí, menos? pero creo que no lo Más o entendí. menos, así, muy a grandes rasgos. ¿Qué lo que era? ¿Alguien se acuerda? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Lo de la perpetuidad, por lo menos, sé que era como que se paga siempre un flujo como, si no digo la palabra infinito, ¿Sí? ¿Ya? que iba pagando siempre lo mismo. ¿Ya? Y la anualidad era como ir cambiando la tasa cada año, si no me equivoco. Ahí no estoy seguro. No se preocupe, no es tan así la verdad, pero no se preocupe, Vincenzo, ahora yo se lo puedo explicar. Sí, Mari, dígame. Sí, bueno, iba a decir algo parecido, pero como que la perpetuidad es como flujos de efectivo, pero infinitos, como por ejemplo para cosas que tienen vida útil infinita, Ya, y en cambio perfecto. la anualidad son como los flujos de efectivo, pero por año, por decirlo así. Exactamente, muy bien, muy bien. Eso ya se va acercando más a la definición. Incluso les voy a decir que es más sencillo que eso que ustedes están diciendo, pero ya vamos a llegar a eso, no se preocupen. Ya, están más o menos empezando a empaparse de las matemáticas financieras. Esto yo se los dije, no sé si lo recuerdan, pero se los dije en una de las primeras clases, cuando todavía teníamos clases presenciales. Yo les dije, matemática financiera, a algunos alumnos que les ha costado toda la vida, esto les sale así, perfecto. Y a otros alumnos que de repente son muy buenos alumnos, les puede costar, o de repente a todos les va bien. Pero ¿qué es lo que voy? Que matemáticas financieras cuesta agarrarle un poquito la mano. A eso voy. Pero no se preocupen, estudiando es una materia que les puede ir perfectamente muy bien. Los objetivos de hoy, como siempre yo les coloco los grandes objetivos. Primero, entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, que es una de las cosas que más o menos estamos entendiendo ahora. Es decir, que si me pagan a mí 1.000 mañana es distinto que me lo paguen 1.000 hoy. Alternativa 1 es recibir 1.000 hoy, que son 1.000. Alternativa 2 es recibir 1.000 mañana, pero al castigar y traer a valor presente equivale que recibo 900, por dar un ejemplo. O sea, voy a tener proyecto 1 recibir 1.000, proyecto 2 recibir 900. ¿Cuál elijo? Recibir 1.000, a menos que no seamos económicamente hablando racionales. ¿Ya? Sigamos. Comprender los componentes de la tasa de interés. Acá nos vamos a quedar un poquito más pegados un poco más adelante, porque a mí me gusta como descifrarlo un poquito más, abrir un poco algebraicamente todo lo que tiene que ver con tasas de interés, para que ustedes sepan la diferencia entre simple y compuesto. ¿Qué es lo que era la diferencia entre tasa de interés simple y compuesta? Que la compuesta va como reinvirtiendo el interés. ¿Algo así? Exacto. De hecho, muy bien, Ignacio, muy bien. Yo generalmente nunca me lo responden así de bien. Exactamente. La tasa de interés compuesta tiene el supuesto, y que después yo se lo voy a anotar un poquito mejor, de que el interés que se genera ganado
del periodo 2 equivale al capital inicial más los intereses del periodo 1. Todo sumado, yo calculo el nuevo interés, y así sucesivamente. Muy bien hecho, Ignacio. ¿Ya? Sí, Arantxa, dígame. Sí, Arantxa. Profe, ¿puedes repetir esa idea, por favor? Sí, la de la tasa de interés compuesta. Sí. ¿Sí? De que la tasa de interés compuesta asume de que el interés, comillas, ganado por esperar en el tiempo, se reinvierte a la misma tasa que lo que se está invirtiendo el capital inicial. Yo les voy a explicar un poquito más adelante, rayando con pizarra se entiende un poquito mejor, pero ese es el supuesto base para que ustedes lo tengan. En cambio, la tasa de interés simple no nos dice eso. Nos dice, el interés que se genera por mes se calcula siempre de acuerdo al capital inicial. Siempre. No se calcula de acuerdo a los intereses que ya fueron generados. No sé si ahí, Arantxa, se entendió un poquito más. ¿Sí? Sí, un poco mejor. Gracias, profe. Ahí de a poquito vamos avanzando. Eduardo, dígame. Profe, si yo, por ejemplo, pido un crédito y empiezo a pagar las tasas de interés, para mí que yo pedí el crédito sería mejor que me lo, como, la idea sería como compuesta o simple. ¿Cuál sería peor? Es que no, si es que le ofrece, es que no, ahí estamos distintos. Porque si usted le ofrece una tasa de X monto simple o una tasa compuesta, si es la misma tasa con componentizaciones intermedias, le convendría la simple, pero no nos vamos a llegar a eso, porque son temas distintos. Ahora se lo voy a explicar, para su tranquilidad. No va por ese lado. Pero mira, no lo había pensado. No, es que yo creo que se enreda mucho por ahí. No se preocupe. No deberíamos entrar tanto por ese lado. ¿Ya? Entonces, ya vamos entendiendo a poquito, a grandes rasgos. De hecho, más adelante viene el detalle. Solo le estoy haciendo una pequeña pincelada de lo que vamos a ver hoy día. Y luego, sí, dígame, Felipe. Sí, que yo te sigo con la duda, es que por la tasa de interés y todo eso, como que el dinero al final termina aumentando, mientras que como lo que vimos antes, el valor de dinero a través del tiempo disminuye. Como que ahí me entra lo que no entiendo. Va aumentando si es que es el mismo valor. Mire el ejemplo que le voy a decir. Recibir 1000 hoy o recibir 1000 mañana. Si yo recibía 1000 mañana, ¿equivale a cuánto de hoy? A 900, como dijo antes. Estamos dando el ejemplo de 900, perfecto. Por lo tanto, si yo tengo 900 hoy, ¿a cuánto equivale mañana? A 1000. A 1000. Por lo tanto, es el mismo ejemplo que usted me decía. Al pasar el tiempo va aumentando y al llevarlo a valor presente se achica. Está bueno el ejemplo, ¿eh? Está bueno. Ya, sigamos. Luego nosotros vamos a aprender ciertas fórmulas algebraicas. Ojo con eso. Para que lo tengan claro. La anualidad y la perpetuidad, y ahora se los voy a explicar. La anualidad y la perpetuidad son simplemente, podríamos decir, fórmulas algebraicas que nos resumen el poder traer a valor presente más fácilmente flujos futuros. Miren, acá voy a meter pizarra. Sí, metemos pizarra. Cáchense. Ya les expliqué a grandes rasgos que si yo tengo pago en 0, 1000. Pago en 1, 1000. Pago en 2, 1000. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Si yo quería llevar el pago de 1 a 0, lo voy a, comillas, castigar. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo o no? Porque no quiero cachar. ¿Sí? ¿No? Pero Sí. siguiendo Sí. haciendo el cero como el presente. El presente, exactamente. Siempre en 0 es presente. Sí, tal cual, Maximo. El pago en 1, al convertirlo para llevarlo a 0, va a ser 900. Del pago en 2 para llevarlo a 0 va a ser, por ejemplo, 800. ¿Qué pasa
si yo tengo ya, sí, ya, 1 millón de pagos? ¿Lo voy a hacer manualmente o no? Lo debería hacer manual. Calcular 1 a 1 para llevar a valor presente. Ojo, esa es la norma general. La norma general, vamos a poner acá, general, es, comillas, traer a valor presente cada flujo. Pero, miren lo que les voy a decir, miren que esto se pone más interesante. Si es que los flujos tienen ciertas características, ¿qué poder hacer? Si los flujos tienen ciertas características, por dar un ejemplo, que la cuota sea siempre la misma, que el espacio entre cada cuota sea siempre el mismo, etcétera, yo voy a poder ocupar una fórmula general. Imagínense la cuestión interesante. Si es que tienen ciertas características, voy a poder colocar en una sola fórmula datos y voy a poder calcular la suma en valor presente de todos los flujos que yo quiera. ¿Y cómo se llama eso? Esta fórmula que me resume, si es que cumple todas las características, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esta fórmula? Es lo que antes les pregunté. ¿Tasa de interés? No, no tasa de interés. ¿Cómo se llama la fórmula? Esta fórmula general que hace que los flujos finitos los pueda traer a valor presente se le llama anualidad. Eso es lo que está haciendo. Por eso les digo, coloquen atención a todo esto que les estoy explicando. Si nosotros tenemos n flujos futuros, yo voy a tener que traer a valor presente cada uno de los flujos como norma general, como acá les puse, norma general. Se tiene que traer a valor presente cada flujo futuro. Pero, si los flujos tienen ciertas características, vamos a poder meter en una sola fórmula. Y esa fórmula es la fórmula de la anualidad. Eduardo, dígame. ¿Cuáles serían como esas ciertas características? Ahora se lo voy a explicar. A ver, Se las puedo decir rápidamente, que la cuota, el flujo sea el mismo igual en todos, que la intertemporalidad entre ellas sea el mismo, es decir, entre la cuota 1, 2, entre la 2 y la 3, entre la 3 y la 4 sea el mismo, y que la tasa de interés en el tiempo se mantenga. Si se cumplen esas tres cosas, uno puede meter esto, lo puede hacer con una anualidad. Ignacia, dígame. Profe, es que me confunde un poco lo del pago 0, pago 1 y después que vale 900, 800, ¿eso es el valor presente? El valor presente de cada uno de esos pagos. Ah, ya. Pero al castigar, dígame, perdón. No, perdón, dígame. Que al castigarlo de 1 y pasarlo a 0, se achicó un poquito y vale 900. El 1000 de castigarlo de 2, por eso es más distante, y llevarlo a 0, se achicó un poquito más y vale 800. Ah, entonces ahí está pasando como los valores futuros al presente. Al presente, lo estoy pasando todo al presente. ¿Y qué es lo que yo les dije? De que yo puedo pasar n, imagínense, Ignacia, cualquiera, 1000 números, los puedo llegar y pasar con una fórmula. Ah, ya. Y esa fórmula se llama fórmula de la anualidad. Ya, perfecto. Pero para que yo pueda ocupar esa fórmula, se tienen que cumplir 3 características, que se las voy a decir un poquito más adelante. No es que yo pueda traer cualquier flujo a valor presente que valgan distinto, cosas así.
tienen que tener unas características súper restrictivas. Ya, José, profe. dígame. ¿Sí? Buenísima, Ignacia. Dígame, José. En la realidad, no siempre voy a tener los mismos flujos. O sea, depende, porque si uno quiere calcularlo, un crédito hipotecario son los mismos flujos. Si quiere pedir un préstamo, son los mismos flujos. O si usted tiene un arriendo, son los mismos flujos. Ya, en Y ese caso. si quiere traer ¿En qué caso? ¿Mm? ¿En qué caso no serían los mismos flujos? Pero Con así renta, como realidad. con renta variable. Cuando los pagos que generan no son fijos. Por ejemplo, flujos de acciones o incluso yo les puedo decir lo siguiente. Mire lo que les voy a decir. El proyecto genera los siguientes flujos, 10 flujos, 1000, 3000, después 800, etcétera, José. ¿Qué tengo que hacer para calcular el valor en uso? Traerlos uno a uno hasta el valor presente y voy a tener el valor en uso. ¿Entiende? Y ahí probablemente sean todos distintos, como usted dice. Ok, ¿ya? Gracias, profe. Eso. Sí, no se preocupe, José. Vincenzo, dígame. Disculpe. Sí, pero levante la mano, Maximiliano, para que no se me pase. No, iba a preguntar de pura curiosidad, normalmente se usa la tasa de interés compuesto, ¿no? Acá en Chile sí. Ya, eso. Sí, sí. No, es que generalmente sí, ya, pero para no dilatarnos más, pero ahí hay toda una explicación de trasfondo. Sí, sí. Maximiliano, dígame. Sí. Sorry, profe, que no veo las manitas. Sí. Era que si podía repetir, por favor, cuando había como dicho perpetuidad y anualidad como concepto. Sí, de que como concepto hay una fórmula que nos permite calcular el valor presente, es decir, la suma de todos los valores ya castigados, si es que son un número finito, es con la fórmula de la anualidad. ¿Ya? Si es un número infinito, como muy bien decía, parece que José, cuando tenemos, por ejemplo, flujos que son perpetuos o por lo menos hasta no tenemos un fin claro, nosotros vamos a utilizar, para calcular el valor presente, vamos a utilizar otra fórmula, que se llama la fórmula de la perpetuidad. Las restricciones son las mismas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Me estaba preguntando Ignacia de qué cosa, cómo se llamaba o qué era esto. Bueno, tienen que ser 3 restricciones, son exactamente las mismas, solo que además en una tiene plazo finito y en el otro tiene plazo infinito. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Volvamos a nuestra PPT. Entonces, ya vimos que vamos a entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, comprender los componentes de la tasa de interés, vamos a ver que existen 2 tasas de interés, conocer y saber utilizar, aquí esto debería estar con negrita, saber utilizar los distintos flujos futuros, ¿ya? Que como son anualidad, perpetuidad, o cuando son flujos individuales, que es lo que yo les decía. Cuando son todos distintos son flujos individuales, hay que traerlos uno a uno. Eso es todo. Y por último, aplicar la materia en situaciones financieras, empresariales en general, saber cuándo nos va a servir todo esto que estamos viendo, que va a ser un mundo. De hecho, ustedes el próximo semestre tienen Finanzas 1 y ahí deberíamos entrar a una profundidad muchísimo mayor. ¿Ya? Después, ya, esto vamos a ver cómo resulta esto que les voy a ir preguntando. Deberían haber por lo menos algunos que les gusta la economía. Ustedes ya tuvieron macro 1, o por lo menos eso me dijo la otra sección. ¿Tuvieron macro 1 o no? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Y se acuerdan lo que son las políticas monetarias y las políticas fiscales? Ya, pues, ¿tuvieron macro 1 o no? Pues? Sí. En las políticas fiscales no nos vamos a meter, sino que solamente nos vamos a quedar con las políticas monetarias. ¿Cuáles son las 2 políticas monetarias que puede hacer un país? Vamos a ir al tiro. Está la Mario. Expansiva y restrictiva. Ya, exactamente. Es decir, nosotros podemos incentivar que la economía crezca o incentivar que la economía se contraiga. ¿Por qué uno querría hacer que una economía se contraiga? Eso lo deben haber visto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo ahí? Que se reduzca el dinero circulante. ¿Qué cosa, Vicente? Que se reduzca el dinero circulante. ¿Ya? ¿Y por qué? Ahí se está acercando muchísimo. ¿Por qué ¿Aumenta la tasa? No va por ahí. De hecho, la tasa no también es parte de la política monetaria. Uy, ya.
Ya, espéreme, levantando la mano está Eduardo. Había alguien más, pero por si no. Eduardo, dígame. Creo Ya, que pues. para controlar la inflación, porque Exactamente, ese es el como gran hay menos objetivo. dinero circulante, se Exactamente. mantiene. De hecho, solo como dato, esto para que se sientan jóvenes, yo estaba sentado ahí como ustedes por ahí entre el año 2009 y 2010, entre segundo, tercero, y en esa época Chile estaba creciendo entre un 6, 7 y casi 8% anual, lo que es una locura. Eso es casi un país emergente, siendo que Chile ya tenía un PIB bastante alto. ¿Qué es lo que hizo el ministro de Hacienda de esa época? Si no me equivoco, era Velasco, que fue elegido en el top 3, si no me equivoco, de los ministros de Hacienda ese año en el mundo. ¿Qué es lo que hacía? Decía, compadre, nuestra economía se va a sobrecalentar si seguimos creciendo este monto, hay demasiada liquidez en el mercado. Fue una política muy poco popular, pero fue gracias a eso que se logró ahorrar mucho en nuestro país. ¿Y qué fue lo que puso el freno de mano a la economía? ¿Por qué? Porque había tanto dinero circulante que el problema que podía pasar, y que justamente pasó en un par de años después a Brasil, que un sobrecalentamiento. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Inflación. Y la inflación lamentablemente es un cáncer, bueno, ustedes lo podrán ver después, más adelante en economía, es un cáncer difícil de erradicar y que lamentablemente el país se empobrece mucho cuando hay una inflación desatada. No me gusta decir, no, en realidad sí me gusta decir, pero vean nomás al otro lado de la cordillera lo que está pasando. Les dejo nomás. ¿Se acuerdan que yo les decía, o no sé si lo dije acá o en Finanza 1, pero no, parece que fue en Finanza 1. Yo les decía a los alumnos, oye, si ustedes quieren guardar plata, ¿dónde la guardan? Todos me dicen, no, en el banco, ya, en el banco. Y le digo, bueno, no sé si ustedes saben, pero nuestros vecinos le preguntan dónde guardan la plata y dicen, no, debajo del colchón. Y eso no es tan raro. Allá nuestros vecinos, como cada 20 años, quiebra 1 o 2 bancos, para que se hagan la idea. Ya, si no, para que se hagan la idea. ¿No? Me encanta decir esto. Ya, bueno, da lo mismo. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Chile en esa época tuvo que poner el freno a mano. ¿Qué fue lo que hizo? Subió la tasa de interés. ¿Ya? Un freno de mano para que no se sobrecalentara la economía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Quién podría hacer un análisis muy rápido? ¿Qué es lo que, ¿en cuánto debería estar la tasa de interés? ¿Más alta, muy baja? ¿Qué? ¿Qué tipo de política debería ser? ¿Contractiva o expansiva? Expansiva. Expansiva. Totalmente expansiva. De hecho, Chile está así casi quedándosela de no sé qué cosa, gastando una cantidad de los ahorros que se juntaron por casi 30 años en un par de años, lo cual es muy necesario, yo no digo que no, pero se está tirando toda la carne a la parrilla, porque estamos en una crisis que yo creo que de hace 100 años, o por lo menos, no, yo creo que todavía no superamos la de los años 80 en Chile, pero ha sido una de las grandes crisis que estamos viviendo como país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Tratando de tirar toda la carne a la parrilla, tanto en la parte fiscal, que es aumentando el gasto público, disminuyendo la tasa de interés, como en la parte monetaria, que es poniendo la tasa de interés lo mínimo legal, que es 0,25, de hecho está desde el año pasado, en donde se había bajado como de 2 a 0,5, así de un paraguaso, y ya se está en el 0,25, que es lo mínimo legal. Ya no puede existir una tasa más baja para incentivar a que se pida plata. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, solo como cultura general, yo les quería comentar de que la tasa de interés de la cual uno habla es lo mismo de lo que estamos hablando. Eso siempre lo hago como introducción para que ustedes vean que es algo sumamente importante. Y las políticas monetarias se hacen siempre a través del Banco Central. El Banco Central es un ente totalmente independiente, por lo menos en nuestro país, que yo creo que es una política muy buena, totalmente independiente del gobierno. ¿Y cuál es el objetivo del Banco Central? ¿Ustedes saben o no? ¿Cuál? Ya pues. Mantener la tasa de interés entre un 2 y un 3%. ¿La tasa de interés de qué? Mantener qué cosa entre un 2 y un 3, que está muy bien, pero ¿qué? Era la inflación, si no me equivoco. La inflación, exactamente. 1, mantener la inflación, y 2, estabilidad de precios. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? Y esto yo lo encontraba notable, porque en aquella época, cuando me tocó estar sentado donde ustedes, y tenía profesores que por lo menos me trataban de motivar mucho, me decían, por lo tanto, el dólar en esa época está, bueno, Chile tenía una moneda tan apreciada que el dólar estaba como en 4.40, una cosa así, 4.50, era una locura. Por lo tanto, entre exportadores y importadores se agarraban de las mechas porque decían, oye, bueno, estoy vendiendo, compro caro y lo vendo acá y recibo nada, y era una locura. Y todos decían, los gremios respectivos hablaban y mandaban cartas al Ministerio de Hacienda y le decía, oye, dile al Banco Central que haga caso. Y qué es lo que salía el presidente del Banco Central, que en esa época era
José Gregorio, si no me equivoco. Entonces, ¿y qué es lo que decía el presidente del Banco Central? Compadre, ese no es mi pega, yo tengo la inflación bajita, los precios están estables, no me vengáis a presionar, eso no es mi pega, sí, es verdad. Pero también en esas cosas, ¿qué es lo que le dice el ministro de Hacienda? Le dice, compadre, dame una mano, necesito que me ayude a subir un poquito, por lo menos por un par de semanas el dólar, necesito que te hagáis una inyección de liquidez muy importante. Así es como funciona, lo estoy evidentemente caricaturizando, pero es para que se hagan la idea de cómo funciona. Y por último, solo para cerrar este como tema global entre macro y finanzas, es comentarles que a nivel de tasa de interés, ¿ustedes han escuchado lo que es la TPM, la tasa política monetaria? ¿Qué es lo que es en la práctica? Así, pero en la práctica, así, ¿qué es lo que es? Ya pues, o no saben, ya sí, no Es saben. como la tasa de los préstamos que se hacen a nivel internacional, ¿o no? Casi, es un poquito más cerca, pero tampoco tan cerca, pero se acerca bastante. Es la tasa a la cual el Banco Central fija la tasa de interés. Justamente la que ahí sale en la diapositiva, Banco Central mantiene tasa de interés. Esa, la del Banco Central, es la tasa política monetaria, la TPM. Esa, por lo tanto, es lo que se llama costo de fondos para los bancos, y por lo tanto, si los bancos se endeudan más barato, pueden prestar más barato al mercado. Eso es. Esa es la TPM. Entonces, en este momento, como la TPM está casi en cero, probablemente, si es que alguien tiene algún tipo de ahorro o quiere hacer algo, es como el momento de comprar o pedir créditos, por lo menos. Como les decía, en la época en que yo estaba sentado ahí con ustedes, la tasa en Chile era como un 6%, 5, 6%, era una locura el TPM. Pedir un crédito hipotecario era carísimo. Pero por otro lado, salían y era muy difícil no encontrar pega. Por ejemplo, estaban los trabajos, especialmente para los egresados nuestros, había una escasez de ingenieros, una escasez de mucha mano de obra, porque había muchos proyectos dando. Ya, sigamos avanzando. Eso era solo para que se hagan la idea. Volviendo con nuestros amigos economistas, siempre había ahí una rivalidad con la economía, pero en esto no tengo nada que decir. Nuestros amigos economistas han estudiado mucho más allá el comportamiento del ser humano con lo que uno desea o quiere consumir o no. Esto, en otras palabras, resume lo que hablamos al principio. ¿En qué sentido? De que si yo dejo de consumir hoy para esperar a mañana, evidentemente en el mañana yo espero consumir más. Y viceversa. Si yo digo que mañana voy a consumir 1000, hoy estoy dispuesto a consumir menos con tal de consumirlo hoy día. ¿Cómo hago esa transferencia de monto? A través de la tasa de interés. Ese es el concepto de valor del dinero en el tiempo. Y así vamos andando. Bueno, además, bueno, da lo mismo. Ciertas cosas que yo les digo es que la tasa de interés además refleja cierto nivel de riesgo. Si yo les digo lo siguiente, ustedes compran un instrumento que emitió, no sé, el gobierno central de Alemania o Estados Unidos, probablemente ustedes digan, mira, en realidad es muy poco probable de que no paguen, o muy poco probable de que su moneda se vaya a piso, o muy poco probable que tengan una inflación gigantesca. Por lo tanto, los bonos soberanos, que son esos que yo les estoy diciendo que emite el gobierno para sus políticas fiscales, políticas monetarias, perdón, probablemente uno le exige una tasa de rentabilidad muy baja. Lo dejo ahí nomás, a diferencia de otros países. Y ahora vamos a entrar, les voy a explicar, sí, dígame, perdón, Camila, dígame. Sí, que es una pregunta de la diapositiva del valor del dinero del tiempo, que decía que el consumo presente se puede postergar para un mayor consumo en el futuro. Eso en el caso de que yo invierta. Sí, es que sí, pues siempre se asume que hay inversión. Si yo invierto 900 hoy, debería ganar 1000 después. Ya, pero si uno lo ahorra es como al revés. O sea, si uno lo deja como en el colchón, por decirlo así, consume cada menos vez va mañana. perdiendo, exactamente, cada vez va perdiendo más valor. Sí, por eso el no utilizar esa intertemporalidad es tan duro para los financieros. Es como cuando alguien nos dice, no, si yo tengo en caja 1000 millones, yo creo que eso es de las cosas más terribles que va a hacer una empresa. Pero bueno, eso lo vamos a ver en análisis financiero, Finanza 1. Dígame, Mari. Sí, profe, es que como hablando de economía, entonces aquí estaríamos suponiendo que todo el rato hay inflación, porque por ejemplo también puede haber deflación en algún punto. Sí, totalmente. Pero nosotros asumimos que en este caso no tenemos inflación. De hecho,
Eso lo vamos a ver el próximo semestre con la paridad de Fisher, en donde nosotros vamos a poder aprender cómo metemos en datos nominales a reales, pero en este caso asumimos que no hay inflación, solo diferencias de las preferencias, en donde siempre uno prefiere consumir más hoy que mañana. Solamente estamos interviniendo ahí. Y como uno prefiere consumir más hoy que mañana, ese costo lo tenemos que transformar en una tasa de interés. ¿Ya? ¿Estamos, Ya. Mari? ¿Sí? Ya, sí, perfecto. Bien. Ya, ahora sí. Tasa simple y tasa compuesta. Esto prefiero en realidad explicárselos con pizarra. Ahí, guardar. Ya. Miren. La tasa de interés simple asume lo siguiente. Si tenemos un 10% de tasa simple, y tenemos un capital inicial de 1000, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1000, y al término del primer periodo, 10% por periodo, para que coloquen atención, al término del primer periodo nos va a generar un interés del 10%. ¿Ya? O sea, al término del primer periodo vamos a tener 1000 más 100. Luego, al término del segundo periodo, vamos a generar 1000, teníamos 1000 de capital, de nuevo 10%, y nos generó 1000 más 100. O sea, en otras palabras, vamos a decir, ¿cuánto dinero se habrá recaudado al término del periodo 2? Los 1000 por 1 más la tasa por la cantidad de periodos, n. En este caso puntual va a ser 1000 por 1 más 10% por 2. O sea, el valor al cual nosotros vamos a llegar, que es valor futuro, va a ser 1200. Ganamos 100 por cada periodo. Esto que está acá es la fórmula que después la van a ver en la diapositiva. Solo se la estoy, entre comillas, desglosando o demostrando para que ustedes la puedan tener clarita. ¿Ya? Por eso es tasa por número de periodos. ¿Por qué? Porque se asume en la tasa simple que el interés, da lo mismo que sea del periodo 1 o del periodo 2, se calcula siempre del valor inicial. ¿Quedó claro? En cambio, cuando nosotros tenemos, borrar todo, en cambio, cuando nosotros tenemos tasa compuesta. Profe, disculpe, no podría retroceder. Sí, ya no puedo. Tengo que salir y entrar. Ay, entonces perdón. no sé cómo. Pero después se las voy a subir igual, sí, perdón. Gracias. Tasa compuesta, ¿ya? En cambio, la tasa compuesta asume algo totalmente distinto, que lo había dicho, no me acuerdo quién lo había dicho, parece que no me acuerdo, alguien lo dijo, lo explicó muy bien. Lo siguiente, los mismos datos. 10% tasa, 1000 el capital. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a decir, mira, al término del primer periodo, vamos a tener 1100. El segundo periodo, vamos a hacer el cálculo de los intereses, pero asumiendo que estos 1000, o sea, estos 100 se los sumé a los 1000. Ojo. Por lo tanto, yo voy a hacer 1100, sacar el de 8, el 10%. O sea, yo voy a tener 1000 y son 110, 2, 10. Y uno decir, pero espérate, con la tasa simple, creció de 1000 a 1200.
con la tasa compuesta creció de 1000 a 1210. Vamos por partes, ya vamos a poder sacar estas conclusiones. Por ahora, llevemos esto a fórmulas para poder, en el fondo, despejarlas. Son 1000 por 1 más la tasa. ¿Qué es lo que es esto? 1100. Y luego los 1100 yo los multipliqué por 1 más la tasa. Y me dio 1210. O sea, yo lo puedo calcular de la siguiente manera, para que tomen nota. 1000 por 1 más 10% por 1 más 10%. Y como ustedes deben ser unas máquinas de álgebra, o con Manolo Fuenzalía, o con Martita, o con quien hayan tenido, ¿a cuánto equivale esto? Si eso lo factorizan, eso es casi de colegio. Ya pues. Oh, ¿qué diría Manolo? 1 más el 10% elevado a 2. Exactamente. O sea, nuestra fórmula general es capital por 1 más la tasa elevado a n. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Esto es para calcular valor futuro. Sigamos avanzando. Guardamos todo. Si nosotros sabemos que el valor futuro es igual al capital al inicio por 1 más la tasa elevado a n, ¿cuánto sería si este capital está en valor presente? ¿Cuánto sería el valor presente? ¿Es igual a cuánto? Esto es puro despejar, ¿no? Ese es valor presente. Valor futuro dividido 1 más la tasa elevado a n. ¿Y por qué esto que le estoy llegando es tan mágico? Porque ¿se acuerdan lo que yo les decía de pasar el 1000 que está en periodo 1 y lo quiero transformar a periodo 0? Es con esta fórmula. Valor futuro es el pago. Y acá está la tasa, que es el costo de esperar. Y el n obviamente puede ser del periodo 1, o del periodo 2, o del periodo 3. Entonces, sigamos avanzando. Si yo les digo que tengo varios flujos futuros, valor presente sería pago en 1 dividido 1 más la tasa elevado, y el n del 1, ¿cuánto es? 1, más el pago del 2 dividido 1 más la tasa elevado a 2, etcétera, etcétera, hasta pago en n dividido 1 más la tasa elevado a n. ¿Estamos claros? O sea, si nos ponemos más creativos, que ustedes deben haber tenido cálculo, derivados, o sea, deben haber hecho sumas de Riemann, esto es el equivalente a, por ejemplo, una sumatoria. Y eso es todo. ¿Cuál es el, comillas, problema? Con esto nosotros estamos trayendo a valor presente al equivalente en periodo 0, el pago de 1, como está elevado a 1, se está dejando en valor presente. El pago de 2, como está elevado a 2, también está en valor presente, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que yo les decía? Si es que los pagos tienen ciertas características, yo no tengo que hacerlo uno a uno. Con una fórmula voy a calcular el valor presente de n pagos. Cáchense la cuestión. Y esa fórmula, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿O para qué era?
¿Sí? Oiga, pues, cuando yo puedo con una sola fórmula traer a valor presente todos los que quiera, la anualidad. Por lo tanto, lo único que nosotros estamos haciendo acá es si se cumple con características, ya no necesito hacerlo n veces. Porque si yo les pregunto, ¿qué pasa si son 1000 pagos? ¿Ustedes lo van a hacer uno a uno? Sí, lo deberían hacer uno a uno. Pero, ojo con esto. Si es que los pagos tienen ciertas características, los podemos meter a una sola fórmula. Imagínense eso. Volvamos. Entonces, ya les expliqué, de hecho acá vieron justamente el valor futuro, que es lo que recién yo les mostré en la pizarra. Si lo despejamos porque el monto inicial o capital equivale al valor presente, sería el valor futuro o la cuota, la tengo que castigar para traer a 1 más R por N, si es que es tasa simple. Nosotros generalmente no utilizamos tasa simple. En tasa compuesta pasaría justo lo que les comenté. El valor futuro, ¿a cuánto equivale? Al monto inicial por 1 más la tasa elevado a n, y el valor presente de cada una de las cuotas, ¿cuánto es? La cuota en el futuro dividido 1 más la tasa elevado a n. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya la tasa equivalente, espérenme que quiero mostrar esto. Y con esto, ya para ir honestamente cerrando, porque esto tiene mucho que procesar de aquí al jueves, lo que nosotros vamos a dejar acá es lo siguiente. Si es que los flujos tienen ciertas características, vamos a poder meterlos a una sola fórmula. Son 3 características. Tomen nota porque esta cuestión es súper importante. Característica 1. Cada pago sea igual. El flujo de 1, el flujo de 2, el flujo de 3, hasta el flujo de n, tiene que ser el mismo. Profe, ¿esto es de la anualidad? Exactamente. Si los flujos periódicos cumplen ciertas características, Ignacia, estas 3 características. Si los flujos cumplen estas 3 características, vamos a poder utilizar la anualidad y la perpetuidad. La única diferencia entre las dos es que una tiene vida útil finita y la otra vida útil infinita. Nada más que eso. Pero las restricciones, perfecto, Ignacia, pero las restricciones para que se pueda utilizar son las mismas 3. Dígame, Aranza. Profe, ¿cuál tenía vida útil finita? La anualidad. Ya, gracias, profe. Y la infinita es la perpetuidad. Eso. Entonces son, primero, el mismo pago. Siempre, exactamente el mismo. Segundo, es que acá yo las separé, pero en realidad el 2 y el 4 son lo mismo. Que entre cada cuota sea el mismo espacio. Eso es por un tema algebraico. Si no, no se podría calcular. ¿En qué sentido o cuándo puede pasar eso? Si yo les digo, las cuotas son 1000 y se pagan el año 1, el 2, el 3 y luego el año 5. Significa que entre la cuota 3 y la 4 hay más espacio que entre la cuota 1 y 2. Por lo tanto, las cuotas tienen que ser sucesivas y tiene que ser el mismo periodo entre cada cuota. Esa es la característica 2. Y la característica 3, que es para mí, y que después lo van a ver en Finanza 1, es la más restrictiva y menos realista, es que la tasa de interés tiene que ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque yo les podría decir, la tasa de interés después del periodo 10 la voy a castigar mucho más. Pero eso lo vamos a dejar para ramos más adelante. Por ahora vamos a asumir de que es exactamente la misma tasa de interés de todos los periodos, tanto del periodo 1 al infinito, al n, al que sea. Si se cumplen esas 3 cosas, uno puede calcular el valor presente de flujos futuros con la fórmula de la anualidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, estimados. Por ahora lo dejamos hasta acá. Para no saturarlos, vayan estudiando. El jueves terminamos la materia y deberíamos hacer un par de ejercicios chiquititos. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy, muy bien. Mucho éxito. Nos estamos viendo. Profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Profe, Igual, que estén gracias. muy bien. Chao, chao.